A este programa que se titula Tiempo de cosecha. Shalom, bendiciones a todos. Sean bienvenidos en esta tarde hermosa aquí en Paso de los Libres. Gloria al Señor. Quien te habla, Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi de la congregación Zarza Ardiente, Casa de Israel. El libro de Apocalipsis, ayer estuvimos viendo y nos detuvimos un tiempo ahí en el versículo 4. Hoy vamos a avanzar un poquito más. Es importante que podamos entender bien o que quede claro, sí, estos principios y estas cosas del capítulo 1 de Apocalipsis para poder avanzar, y cuando lleguemos al capítulo 11, al capítulo 10, 11, 12, sí, cuando ya nos encontremos con un montón de cosas extrañas y cosas de repente para nosotros admirables, sí, podamos ya posicionarnos con más conocimiento y entendimiento porque hemos comprendido, sí, el capítulo 1. Esto es muy importante, por eso estamos realmente yendo muy lento en lo que es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces dice así el capítulo 1:5, dice... Bueno, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para Adonai, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Gloria al Señor. Aquí podemos ver que en el versículo 5 dice, y de Jesucristo, Yeshua, el testigo fiel. ¿Sí? Muy bien. Testigo. Vamos a comenzar con la palabra testigo, ¿verdad? De este versículo vamos a hablar de la palabra testigo, vamos a hablar de la palabra fiel, vamos a hablar de la palabra primogénito, ¿sí? Vamos a hablar de la palabra sangre. Todo esto, nos va a llevar un poquito de tiempo. Entonces podemos ver que la palabra testigo, ¿sí? Es, en hebreo es la palabra ed, ¿sí? Que justamente en el hebreo antiguo, ¿sí? El idioma hebreo antiguo, las palabras se escribían con pictograma, ¿verdad? Con dibujitos, para que me entiendas. Entonces, justamente las dos letras que significan testigo, ¿verdad? Es un ojo y una puerta, ¿sí? Esto es muy interesante porque podemos entender que el testigo es el que mira, ¿sí? El que mira con su ojo, por supuesto, la puerta, ¿sí? ¿Quién es la puerta? Yeshua, ¿sí? Tenemos que entender que damos testimonio de su poder, ¿sí? Todas las cosas que pasan en nuestras vidas es justamente dar testimonio de su poder, de su gracia, de su bondad, de su misericordia. Gloria al Señor. Entonces, un testigo es alguien que mira la puerta para que podamos entender, ¿sí? Entonces, dice la palabra que Yeshua, el testigo fiel, gloria al Señor, Él es el testigo fiel, gloria al Padre. Él está en nosotros, ¿sí? Siendo Él el testigo fiel, Él que mora en nosotros, ¿sí? Nos insta, ¿sí? Esto a mirar la puerta siempre, porque Él mora en nosotros. Por eso es que necesitamos justamente tener esa comunión con el Padre. Oiga, qué interesante decirte que tu ministerio, ¿sí? Donde está, por supuesto, tu diseño profético, tu ministerio es el que te va a sostener en la situación de adversidad. Esto es tremendo. Es muy poderoso. Tu ministerio te va a sostener. ¿Por qué? Porque vos estás obedeciendo al Padre, ¿sí? Y en la obediencia dice que está la bendición. Todos nosotros fuimos llamados para hacer algo para el Padre. Entonces dice que Él es un testigo fiel, ¿sí? Y fiel, la palabra fiel, que ya hemos estudiado en otra ocasión, es la palabra amam, sí, que significa, que tiene una raíz, perdón, la palabra fiel tiene una raíz, sí, que significa amam, sí, la raíz de fiel, gloria al Señor. Y este amam es fidelidad, por eso siempre conecto la palabra fiel con fidelidad, ¿sí? Y cuando leemos la Escritura, si nosotros decimos, por ejemplo, y Yeshua, el testigo de fe, ¿sí? Es lo mismo que decir el testigo fiel, gloria al Señor, el que tiene fe, el que tiene fidelidad, el que es fiel para con el Padre, gloria al Señor. Y aquí podemos ver en Isaías 55, 10, 11, vamos a leer Isaías 55, 10, 11, algo muy interesante, gloria al Padre, dice así.
55, 10, 11 dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, para lo que la envíe. Entonces, ¿por qué leo este versículo? Porque el pictograma de la palabra fiel es justamente la primer letra, sí, es como una cabeza de toro, ¿verdad? Que significa un líder, ¿sí? Y la segunda letra es como una fuente de agua, y la última letra, sí, de la palabra amam es como un esperma, que significa semilla, ¿sí? Entonces, la semilla, ¿sí?, que germina en el agua por poder del líder, ¿sí?, del que lo cuida. Esto es tremendo. Entonces dice el Señor que su palabra, ¿sí?, que sale de su boca, gloria al Señor, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Él es justamente, ¿sí?, es fiel. Es fiel, y Él tiene la semilla que germina, ¿sí?, y que realmente Él produce que esa semilla traiga fruto, por supuesto, al 100 por 1, que es su palabra. Produce frutos buenos. En Mateos 13:37, ¿sí? En Mateos 13:37 vamos a ver. Gloria al Señor. Dice así. Dice: respondió él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Gloria al Señor. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque justamente dice la palabra que el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Oiga, en Santiago la palabra dice que la lengua, ¿sí?, es un miembro muy pequeño que destruye naciones. Y esto es tremendo, porque realmente la cizaña es muy poderosa en lo que es poderosa para el mal, por supuesto, ¿no? En lo que es la obra del Padre. Fíjese usted que cuando usted está buscando, está escudriñando las escrituras, se está congregando, está yendo a la intercesión, está haciendo su ministerio, va a venir uno y como ayudándole, pero en realidad es una cosa asolapada, podemos decir, algo encubierto, ¿sí? Que viene a decirte: pero te parece que hagas tanto, mira que no es necesario, porque el Señor ya derramó su sangre por nosotros en la cruz, en el madero, y te parece que hagas tanto y que te tomes tu tiempo. ¿Por qué no te quedas a dormir una siesta y descansar? Eso es una cizaña, porque si el Padre nos envió a hacer la obra y nos da el poder y la autoridad y nos da la elocuencia y nos da la sabiduría, ¿sí?, debemos hacer. Entonces muchas veces es como que la otra persona es como que te quiere cuidar, pero en realidad es una mala semilla, es una cizaña que está poniendo en tu corazón. Y cuando te das cuenta, dejaste de orar, dejaste de interceder, dejaste de congregarte. Ahora se usa mucho, por ejemplo, no es necesario congregarse porque fíjate que Dios está en todos lugares. Sí es necesario congregarse, porque la palabra del Señor dice, como hablábamos en el programa anterior, que justamente la bendición desciende, ¿sí?, donde están los hermanos juntos y en armonía. ¿Sí? Ahí desciende la bendición de Yahweh. Por supuesto, Dios nos bendice todo el tiempo, pero la bendición de Él desciende donde están congregados los hijos también, y ahí hay una promesa sobre esa bendición, ¿sí?, sobre ese grupo
de personas. Gloria al Señor. Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay que nos acuse Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Esto es muy tremendo. Si no creemos a la Torá de Dios, sí, si no creemos la palabra del Padre, sí, que escribió Moisés, que él fue un escriba, no fue quien dijo eso. Lo que dijo, lo que está escrito en el Antiguo Pacto, sí, o en el Tanaj, sí, que es la Torá, los profetas y los escritos, fue Yahweh, sí, él fue que dijo. Moisés solo fue un escriba. Por eso dice el Señor, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acuse, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Moisés, dice el Señor, escribió. Entonces dice, él escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? Por eso es que el libro de Apocalipsis, sí, que tiene una bendición, de hecho, sí, ya lo hemos leído, dice bienaventurado el que lee, y los que oyen la palabra de esta profecía y los guardan, sí, y guardan estas cosas que están escritas porque el tiempo está cerca. Entonces, realmente, si nosotros cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, vamos a ver que nos estamos yendo todo el tiempo a Génesis, a los profetas, a los escritos. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis es yo digo como una conclusión de toda la Biblia y es maravilloso cómo vamos a entender muchísimas cosas. Gloria al Padre. Dice ahí justamente que Él es el primogénito de los muertos, ¿sí? En el versículo 5 de Apocalipsis 1 dice, y de Yahshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Muy bien. En primera de Corintios 15:20 podemos ver, dice así, gloria a Dios. Primera de Corintios 15:20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es interesante, ¿sí? Si entendemos esto. El destino nuestro era el paraíso, ¿sí? El hecho de que Adán y Eva hayan pecado, ¿sí? Entró la muerte a la humanidad. Entonces, ¿qué viene a hacer Yahshua? Viene a restaurar el diseño, ¿sí? Original del ser humano, ¿sí? Que está en él, por supuesto. Entonces, como entró la muerte por un hombre, también por un hombre, este hombre es Yahshua, viene la resurrección de los muertos, ¿sí? La resurrección, por supuesto, el primero, que es el primogénito, y luego nosotros, lo que hemos quedado, gloria al Señor, seremos resucitados juntamente con él. Primogénito, ¿sí? Es el mayor, es el primero, el que abre el vientre, ¿sí? Está conectado justamente con victoria, ¿sí? Yahshua es el primero que obtuvo justamente la victoria entre los muertos. Todos los que resucitó Yahshua cuando él estuvo en la tierra, todos murieron, ¿sí? Nuevamente, pero Yahshua vive por siempre. Y eso es lo que él va a hacer con nosotros, nos viene a buscar para darnos vida eterna. Entonces tenemos que ver quiénes son los primogénitos de Israel. Nosotros somos la congregación de los primogénitos, y esto dice la palabra, nosotros somos los primogénitos por medio de Yahshua. Vamos a ver qué dice la palabra en primera de Crónica 5:1. Porque dice que Yahshua es el primogénito de entre los muertos. Ahora bien, nosotros somos los primogénitos de la congregación de los primogénitos. Oiga, qué victoria tenemos nosotros los hijos de Dios, porque somos los que tenemos la victoria. Dice la palabra que no somos vencedores solamente, sino que somos más que vencedores en Yahshua HaMashiach, el que nos amó. Primera de Crónicas 5:1 y 2 dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel,
y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Muy bien, acá podemos ver que Rubén perdió, ¿verdad?, la primogenitura porque se violó el lecho de su padre, se acostó con su concubina, perdió la primogenitura, ¿sí? Entonces le fue dado a José y, por supuesto, después a Efraín, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a encontrar en la palabra del Señor en muchas ocasiones la casa de Israel o la casa de José o la casa de Efraín o la casa del norte. Entonces de esta manera vamos a encontrar al reino del norte cuando leemos la escritura, vamos a encontrar de esta manera, ¿sí? Y una de las maneras que se llama al reino del norte es justamente la casa de Efraín. ¿Por qué? Porque justamente fue quien quedó con la primogenitura. Entonces vamos a ver lo que dice Éxodo 4:22. Éxodo 4:22 dice así. Dice así, y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu primogénito. Y aconteció en el campo que en una posada Yahweh le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces podemos ver aquí que el Señor le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿sí? A mi hijo, a mi primogénito. Israel es el primogénito del Señor. En Hebreos 12:22, vamos a Hebreos, ¿sí? Porque vamos a ir en todas las escrituras, desde Génesis y Apocalipsis, vamos a ir escudriñando todas las escrituras y vamos a encontrar cosas importantes porque todas las escrituras, dice la palabra, que es inspirada por Dios, todas las escrituras. Hebreos 12:22. Dice así. Gloria al Señor. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los jueces hechos perfectos, a Yahshua el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Acá podemos ver algo muy interesante que habla justamente el autor de Hebreo y nos dice que nosotros, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad de Dios, ¿sí? Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Nosotros somos la congregación de los primogénitos. Qué maravilloso, gloria al Señor. Por medio de Yahshua, ¿sí?, de derramar su sangre preciosa en el madero, nos injertó en el olivo verde y nos dio el poder de la primogenitura, ¿sí? Ya dije, ¿quién es el primogénito? El mayor, el primero, el que abre vientre, ¿sí? El que conecta con la victoria. Y esto es muy tremendo porque todos nosotros, todos los hijos de Dios, ¿sí? Aunque algunos dicen, puedes orar por mí porque vos veo que tenés esa conexión con Dios más que yo, y no es así, no es así. Todos tenemos la misma llegada a Dios si buscamos, y si lo queremos conocer todo, vamos a alcanzar hablar con el Señor y que Él nos haga bien pagar el precio de estar horas orando o de estar días ayunando. Entonces es más fácil muchas veces pedir que el otro ore por mí, pero nosotros todos somos los primogénitos de la congregación, o la congregación de los primogénitos, mejor dicho, y tenemos el poder de abrir, ¿sí? De abrir el vientre, o sea, de abrir brecha. Tenemos el poder y la autoridad. Por eso dijo el Señor, nosotros somos vencedores y más que vencedores, tenemos la autoridad de Dios en nosotros para abrir las brechas, para abrir vientre, ¿sí? Para dar a luz, quiero decir, en el mundo espiritual. Y por supuesto recibir la victoria de parte de Dios, ¿sí? En Romanos 11:25,
Vamos al libro de Romanos que estuvimos estudiando el mes pasado, ¿sí? El libro de Romanos 11:25 dice así. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Muy bien, aquí podemos ver, sí, como ya hemos estudiado esta parte, sí, que dice, la palabra dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿sí? Y esto hemos visto ya en Génesis, que el Señor le dice a Efraín que él justamente será plenitud de gentiles. Ya hemos estudiado esto, qué hermoso. 48:18 dice así. Génesis 48:18. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, dice, o sea, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Aquí tiene la misma palabra, ¿sí? En el original que plenitud de gentiles. Es lo mismo. Ahora, Pablo no dice multitud de naciones, sino dice plenitud de gentiles. ¿Y dónde están los gentiles? En todas las naciones, ¿sí? ¿Y quiénes son justamente los gentiles? ¿Sí? Los que perdieron su identidad, ¿sí? Por supuesto, muchos van a entrar que no son de Israel, que no es que perdió su identidad, sino que por gracia entrarán, pero otros entrarán porque le es revelado su identidad, ¿sí? Gloria al Señor. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Bueno, vamos a seguir, sí, estábamos hablando justamente en el versículo 4 que Yeshua, sí, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Estábamos hablando de esto, de la primogenitura, ¿verdad? Qué maravilloso. Somos la congregación de los primogénitos, somos profetas, sí, de Dios, somos embajadores en la tierra por medio, para Yeshua, para el Señor, sí. Somos vencedores más que vencedores. Tanto poder nos ha dado el Señor y muchas veces no estamos aprovechando, ¿sí? Para hacer la obra, para profetizar sobre nuestras vidas, ¿sí? Cosas realmente que necesitamos. Muchas veces estamos ahí llorando alguna situación y tenemos que profetizar. Hoy estoy mal, pero mañana estaré mejor. Hoy no tengo, pero mañana voy a tener. El Señor está conmigo y bueno, cosas poderosas realmente. Fuimos llamados a ser vencedores y más que vencedores. Tenemos la palabra, tenemos la profecía de Yeshua, que es la palabra del Señor. Gloria al Padre. Así que seguimos meditando este hermoso libro de Apocalipsis, que tiene una bienaventuranza, ¿verdad? En el versículo 3. Lo voy a decir siempre que me recuerde, sí, lo voy a decir porque es importante esta bienaventuranza que nos da el libro de Apocalipsis. Bienaventurados los que leen. Así que ya de hecho somos bienaventurados porque estamos leyendo y no solamente estamos leyendo, sino que estamos oyendo también y hablando las palabras de esta profecía y guardan, ¿sí? Que guardamos las palabras de esta profecía. Ciertamente dice porque el tiempo está cerca. Gloria al Señor. Después que terminemos de leer este libro, o en el transcurso, mejor dicho, del estudio de este libro, Dios va a derramar bendición sobre muchas familias, porque realmente Dios nos promete, no porque yo lo diga, su palabra lo dice, que somos bienaventurados, feliz, 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 3 veces feliz, bienaventurado, ¿sí? Y el que es feliz, de hecho, tiene la bendición de Dios sobre su vida. Gloria al Señor. Muy bien, dice, seguimos ahí, ¿verdad? En el
primogénito de los muertos, gloria al Señor. Y podemos ver, estábamos justamente leyendo que Pablo dijo que esto no iba a suceder hasta que entre en la plenitud de los gentiles. Y hablando, siempre hemos escuchado, ¿verdad?, que la plenitud de los gentiles son aquellos que no conocen a Dios, y sí, de hecho, el pueblo de Israel ha perdido su identidad, ¿verdad? Ha perdido y se gentilizó porque perdió su identidad por medio justamente de el cautiverio, ¿verdad? En el año 721 a.C., los dos reinos se dividen y los asirios llevan cautivo al reino del norte, ¿sí? El reino del norte que lleva 10 tribus, ¿sí? Que van con el rey Jeroboam, y el reino del sur que queda con 2 tribus, que son Judá y Benjamín. Entonces, cuando se dividen los dos reinos, el reino del norte, ¿qué sucede? Se lleva cautivo. Luego también, por supuesto, el reino del sur va cautivo a Babilonia, pero ellos van 70 años y vuelven a la tierra y nunca dejaron la Torá. No obstante, muchos de ellos no aceptan al Señor, pero ellos siempre tuvieron la Torá. Eso es importante, ¿sí? Porque ellos van a ser salvos, y la palabra lo dice en Zacarías 2:12 nos habla de esto. Entonces, el profeta Zacarías. Entonces, no podemos decir que Dios destituyó a su pueblo, porque eso es realmente una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Dios nunca ha desechado a su pueblo, porque la multitud de los gentiles, ¿sí? Multitud de naciones o plenitud de gentiles son justamente el reino del norte, ¿sí? Que fueron gentilizados, ¿sí? Mucho, igual, no obstante, van a entrar, por supuesto, los que tienen fe también van a entrar, por supuesto. Entonces fueron esparcidos como semillas, porque el libro de Oseas, y cuando lo estudiamos el libro de Oseas hemos visto esto, gloria al Señor, que justamente dice Oseas que el reino del norte iba a ser esparcido, justamente, y le dijo el Señor que le ponga Jezreel al hijo. ¿Qué significa Jezreel? Porque no es hijo mío, dijo el Señor. Entonces, ¿qué significa Jezreel? Jezreel significa los esparcidos, ¿sí? Fueron esparcidos por todas las naciones de la tierra, el reino del norte. Entonces viene Yahshua, viene a restaurar el reino. Por eso dice Ezequiel que serán una sola vara en sus manos. ¿Por qué? Porque el reino del norte y el reino del sur se dividieron. ¿Y qué tiene que suceder? Tienen que unirse. Por eso Pablo habla del nuevo hombre. Por eso Pablo habla de las dos casas. Por eso Pablo habla de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Pablo era un erudito, Pablo era un estudioso, Pablo era un fariseo, ¿sí? Con respecto a la ley, gloria al Señor, era un hombre que sabía, entendía y podía recitar los libros de los profetas de memoria. Entonces era un hombre estudiado, era un hombre que podía realmente explicar esta situación. Y ahora vamos a entrar un poquito también en esto. Vamos a ver qué dice Ezequiel 37:11, el profeta Ezequiel. En el libro de Ezequiel 37:11 dice así, hablando, ¿verdad?, del reino del norte. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Sí, ahí le habla a su pueblo, ahí está justamente declarando la palabra, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel, a su pueblo. Está hablando de su pueblo, gloria al Señor. Dice, y sabréis que yo soy Yahweh, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Yahweh, que yo Yahweh hablé y lo hice, dice Yahweh, ¿sí? Hablando, gloria al Señor, justamente de lo que del reino del norte que fue disperso, y el Señor dice, yo los traeré, porque están muertos, están secos entre las naciones, no tienen identidad, están sirviendo a dioses que no conocieron, a dioses que nunca yo les mandé. Ellos están, ¿por qué? Porque han perdido su identidad, ¿sí? Gloria al Señor. En Jeremías 3, vamos al libro de Jeremías, por eso te digo que en el libro de Apocalipsis vamos a estudiar mucho los profetas, y la Torá, por supuesto, que está todo
está declarado todo lo que dice el libro de Apocalipsis. Muchos estudian el libro de Apocalipsis fuera de la Escritura. Y yo quiero decirte que el libro de Apocalipsis está en el contexto de las Escrituras. No podemos salir de las Escrituras para estudiar Apocalipsis. Apocalipsis está explicado en todas las Escrituras. Jeremías 3, 1 al 10 dice así. Dicen, si alguno dejara a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Yahweh, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido junto a los caminos, te sentabas para ellos como árabes en el desierto, y con tus fornicaciones y con la maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. Y aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Yahweh en el día del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice Yahweh. Muy bien, aquí podemos ver, nos está declarando, ¿verdad? El libro de los profetas, gloria al Señor. Podemos ver, gloria al Padre, que dice que por haber fornicado, ¿sí? Por haberse prostituido bajo los árboles frondosos, ¿sí? Dios le dio carta de repudio, ¿sí? Le dio carta de divorcio a Israel. Entonces podemos entender que dice también que su hermana, ¿sí? O sea, el reino del sur, su hermana vio y por juzgar cosa liviana, ¿sí? Fue ella también y fornicó. Luego se volvió, ¿sí? Porque debemos entender, mejor dicho, que Judá volvió porque Judá tiene la Torá hasta el día de hoy. Pero ¿qué dice el Señor? Volvió fingidamente, ¿sí? Por eso es tanta idolatría que hay en el pueblo de Dios, hablando de Israel, de la tierra, ¿verdad? Entonces, Dios le dio carta de divorcio. ¿A quién? A Israel, al reino del norte. Entonces podemos entender este tema en Deuteronomio. ¿Por qué? Está diciendo, Jeremías está hablando justamente de lo que dice la Torá, no está hablando de otra cosa. Entonces vamos a Deuteronomio 24:1, gloria al Señor. Deuteronomio 24:1 al 4 dice así. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salido de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. Muy bien, aquí está la ley, ¿verdad? Aquí está el mandamiento, ¿sí? El Señor dijo, un hombre que le da carta de divorcio a su mujer, ¿sí? Esta va porque algo no le gustó, porque halló algo indecente, no sé, le da carta de divorcio, esta se va y se casa con otro hombre. Pero el otro hombre no la quiere más y le da carta de divorcio también. Y de repente el primer hombre dice, bueno, yo me quiero volver a casar con ella porque me arrepentí de haberle dado carta de divorcio. El Señor dice, no,
No se puede. No puede volver a su primer marido. ¿Por qué Dios escribió esta ley? Esto es muy interesante, porque esto tiene que ver con Yeshua, ¿sí? Porque el Señor le dio carta de divorcio a su amada, ¿sí? A Israel. Le dio carta de divorcio y no podía tomarla, dice, porque realmente este hombre, ¿sí? Moría y resucitaba de la única manera que él podía volver a casarse con Israel. ¿Y qué sucedió? Vino Yeshua, murió y resucitó. Y por supuesto, vuelve a hacer un pacto renovado. Esto es muy interesante, ¿sí? Gloria al Señor. Por eso es que tenemos que leer las Escrituras desde el contexto de la Torá y de todo el contexto cultural, ¿verdad? E histórico de la Biblia. En Romanos 7:1, Pablo nos explica esto, ¿sí? Gloria al Señor. Justamente la analogía tomada del matrimonio, porque esto es muy interesante, ¿verdad? Porque el que lee las Escrituras sin conocer la ley o la Torá, va a sacar de contexto esto y estudiar el libro de Romanos, como ya hemos estudiado, y no querer leer la Torá, realmente vamos a sacar de contexto y vamos a hacer una teología de reemplazo como sucedió y como hoy se enseña, ¿sí? En lo que tiene que ver con el mundo cristiano. Entonces dice, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley. Hablo con los que saben de ley. Hablo con los que conocen los mandamientos. Oiga lo que dice Pablo, y esto ya lo estudiamos. Dice que la ley la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive, ¿sí? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿sí? Si este muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Qué pasó con Yeshua? Murió, ¿sí? Israel quedó libre de esa ley. Oiga y entienda lo que estamos leyendo. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, ¿sí? ¿Qué pasó con Israel? Pablo le está explicando, ¿sí? Porque tenemos que leer entender el contexto del libro de Romanos cuando Pablo habla justamente de los siervos de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Israel adulteró, ¿sí? Entonces fue llamado adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿A qué ley? Porque si nosotros decimos, bueno, hemos muerto a la Torá, no, ¿a qué ley? Está hablando de la ley del matrimonio. Pablo está explicando la ley del matrimonio que leíamos recién en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Ese es el mandamiento. Entonces Pablo, siendo un erudito, un sabio, explicando estas cosas, realmente él puede explicar a sus hermanos lo que está sucediendo con Cristo, ¿sí? Porque, ¿qué decían los judíos? No, es que no, Israel no puede volver porque en realidad el pueblo, el reino del sur, nunca quiso que el reino del norte vuelva. Entonces hoy, guardando el Shabbat, guardando las fiestas, guardando Rosh Kodesh, entonces hay un celo, y esto lo dice la parábola del hijo pródigo. Hay un celo del hijo mayor que no quiere que el hijo, justamente, que el reino del norte guarde la Torá. Entonces, Pablo le está explicando esto de lo que sucedió. Porque dice, no, esa es adúltera, esa no tiene la Torá, no puede venir porque Dios es santo. Entonces Dios le está explicando a los que se están convirtiendo esta situación. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, ¿a qué ley? A la ley del matrimonio, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, si el marido, ¿sí? Vamos a entender esto. Si el marido que era Yahweh, ¿sí? No hubiera muerto y resucitado, porque dice, Dios se hizo carne y habitó entre los hombres, ¿sí? Entonces, si él no hubiera muerto y realmente hubiera resucitado, ¿sí? Él no podía casarse con Israel, no podía renovar el pacto. ¿Por qué? Porque iba a estar envileciendo la tierra. Y si Israel tomaba otro marido, ¿sí? Hablando todo en el mundo espiritual, ¿verdad? ¿A qué me refiero a marido? Me refiero a ídolos, ¿verdad? Si tomaba otro Dios, ¿sí? Otro ídolo, otro Dios. Por supuesto los ídolos, ¿no? Iba a ser adúltera. Pero él se dice, no, yo muero por él,
muero por Israel, resucito y me puedo casar con ella. No voy a estar infringiendo la ley que yo hice, el mandamiento que yo hice, dice el Señor. Entonces, esto es lo que nos está explicando Pablo en Romanos 7, y no tiene que ver con que hemos muerto a la ley, a la Torá, no. Esto se ha explicado y se ha malinterpretado por mucho tiempo. No hemos muerto a la ley, está hablando de la ley del matrimonio. Y por sacar las escrituras de contexto, por sacar el texto, ¿sí?, fuera de contexto, no hemos entendido porque no hemos entendido a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo habla todo el tiempo de la Torá, Pablo habla todo el tiempo de los profetas, ¿sí? Gloria al Señor. Muy bien, en Apocalipsis, ¿verdad? Estudiando justamente el versículo 5, hemos estudiado el testigo fiel, el primogénito, ¿sí?, de entre los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gloria al Señor. Muy bien. Podemos ver que el Señor nos lavó, nos limpió. Vamos a leer rapidito esta parte para tener un conocimiento, sí, de lo que está escrito, pero no vamos a entrar en profundidad porque quiero leer la parte de la entrada triunfal del Señor que nos habla justamente en Apocalipsis. Hebreos 9, 11 y 12 dice así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Su sangre nos dio eterna redención, gloria al Señor, eterna. Nos compró para siempre, gloria al Padre. Primera de Pedro 1:18 dice así, gloria al Señor. Primera de Pedro 1:18 dice así, 18 y 19, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿sí?, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Yeshua HaMashiach, el Señor. En Primera de Juan dice así, 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí vemos, gloria al Señor, el andar en luz. Qué bien que me viene este versículo, porque quiero hablar un poco de esto. Muchos hermanos en las redes, yo siempre veo personas enseñando en las redes, y aunque no enseñan desde el contexto de la Torá, que es la restauración de Israel, gloria al Señor que lo hacen, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque debemos predicar la palabra del Señor, ¿sí? Y después están los otros que atacan, que un montón de cosas, que dicen barbaridades. Bueno, hay de todo, ¿verdad? Pero si andamos en luz, entonces cuando nos atacan, cuando no nos quieren, cuando nos denigran, cuando hablan mal de nosotros, cuando nos critican, cuando blasfeman de nosotros, no están en luz, punto. Entonces, ¿por qué nos vamos a enojar? ¿Por qué nos van a robar la paz? Si no están en luz, ¿por qué vamos a permitir que nos lleven a su territorio? No, en absoluto. Nosotros estamos en luz, y si estamos en luz, estamos en paz, inclusive con los que no tienen paz con nosotros. Nosotros estamos en paz. Entonces dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hay comunión, hay paz, hay benignidad, ¿sí? Hay mansedumbre, hay paz entre nosotros. Y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Gloria al Señor. 5, 9 y 10 dice así, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, como tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y todo pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Muy bien, gloria al Señor, por medio de su sangre. ¿Quién es la familia de Dios? Sí, porque este también es una pregunta. ¿Quién es la familia de Dios? Vamos a leer, a ver si me da tiempo. Creo que no me falta mucho. No me da. Vamos a leer, nos habla de Abraham. Gloria al Padre. Dice así,
Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. No dijo a Juancito, a María, no, dijo a Abraham, el padre de Israel. Sí, es tan difícil poder entender esto, hermanos, es tan difícil no aceptar el pueblo de Dios. Somos sus hijos, somos su pueblo. Dice la palabra en el nuevo pacto, si somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. ¿Cuál es la promesa? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Esa es la promesa que tiene el Padre sobre nosotros, sobre todos aquellos que somos de Cristo y somos hijos de Abraham por la fe. Éxodo 19, 5, 6 dice así. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis un especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Muy bien, leíamos recién en Apocalipsis 5, 9, que dice justamente, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ok, el mandamiento que dice, si diereis oído a mi voz, sí, vosotros seréis mi especial tesoro, ¿sí? Y seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso nos dijo justamente en Apocalipsis. Pero la orden, mejor dicho, era que seamos, que guardemos su pacto, ¿sí? Para ser un especial tesoro en sus manos. Gloria al Padre. En Isaías 14:1, ¿sí? Vamos a leer Isaías 14:1. El profeta Isaías gloria al Señor. Profeta Isaías 14:1 dice así. Dice, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra y a ellos se reunirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Gloria al Señor. Dice, Yahweh tendrá piedad de Jacob, ¿sí? ¿Quién es Jacob? El padre de las 12 tribus, ¿sí? Dice, y todavía escogerá a Israel, siempre escogerá a Israel, porque el pacto fue con las 12 tribus, con Israel, ¿sí? Y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán la familia de Jacob. ¿A quién? Al pueblo de Israel. ¿Se unirán quién? Extranjero. Gloria al Señor. ¿Quiénes son los extranjeros? Nosotros éramos extranjeros, ¿sí? Éramos extranjeros. Lo dice justamente en Efesios, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Entonces estamos diciendo, ¿quién es la familia de Dios? Israel. Sabemos que Israel es el pueblo escogido, las 12 tribus, ¿sí? Con respecto a la fe, gloria al Señor. Después lo demás, Dios tomará cuenta en su momento con quien tenga que hacerlo. Gloria al Señor. Mateo 10:5, gloria al Señor. Vamos a leer Mateo 10, dice 10, 5 y 6, dice así. Dice, a estos dos envió Yahshua y dio sus instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí está bien claro, las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Justamente el reino del norte. Ellas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateos 15:24. Mateos 15:24 dice así. 15:21. Dice, saliendo Yahshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ven David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yahshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy
enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿De quién está hablando el Señor? Del reino del norte. Gloria al Señor, las ovejas perdidas de la casa de Israel, las que se perdieron, las que perdieron su identidad, las que se fueron, las que no volvieron, porque el reino del sur sí volvió, ¿sí? De la mano de justamente de Judá, ¿sí? Con Benjamín. Y dice, él respondió, dijo, no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Señor, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Yahshua y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Muy bien, aquí podemos ver, gloria al Padre, que esta mujer entendía perfectamente que ella pertenecía al pueblo que había sido maldecido, ¿sí? Por Dios. Y que iba a servir al pueblo de Sem, ¿sí? Los descendientes de Abraham. Entonces, a los gentiles no se le llamó nunca oveja perdida, ¿sí? Oveja perdida de la casa de Israel, sino realmente al reino del norte. Gloria al Señor. Nosotros no somos llamados ovejas en las escrituras, sino por ser injertado en el olivo verde, porque al ser injertado en el olivo verde, que es Israel, somos las ovejas del reino de Israel, porque del reino de Dios, perdón, porque dice la palabra, ¿sí? Por eso somos sus ovejas, somos sus hijos, ¿sí? Gloria al Señor. Bueno, no puedo avanzar más porque realmente está hermoso y podría seguir hablando mucho más, pero tengo que entregar el programa, así que hasta aquí hemos dejado, no nos vamos a poder ver hasta el lunes, porque mañana es feriado, ¿sí? No tengo programa, sábado tampoco, domingo tampoco, así que el lunes nos encontramos, si el Padre nos permite y estaremos aquí. Vamos a continuar con esto y por supuesto vamos a entrar en los otros versículos del capítulo 1. Gloria al Señor, realmente cosas maravillosas el Padre nos va a entregar en este tiempo. El Padre eterno te bendiga y que tengas un excelente fin de semana. Shalom, bendiciones a todos.